pues como ya escuchó usted, en la mañanera de hoy se dedicó mucho tiempo al tema del fallecimiento de dos agentes identificados como personal de la Embajada de Estados Unidos en un accidente carretero en Chihuahua, y esto ha dado lugar a un debate sobre qué hacían estas personas colaborando con el gobierno de Chihuahua en tareas de seguridad. No sabemos exactamente de qué naturaleza, pero finalmente colaborando con ellas. Y desde ayer la presidenta Sheinbaum dijo que la relación entre miembros o funcionarios de seguridad de otros países y el Estado mexicano debe ser a través del gobierno federal, no puede ser a través de los gobiernos de los estados. Vamos a platicar al respecto con Jorge Fernández Menéndez, especialista en temas de seguridad y columnista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, querido Jorge? Gusto saludarte. Muy buenos días, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre, Pascal. Gracias, Jorge. ¿Qué conclusiones sacas tú de todo este episodio? Bueno, mírame, yo creo que es un capítulo de mucha confusión. Si nos atenemos a la historia real, a lo que se dijo, la presidenta venía regresando de España cuando ocurrieron estos hechos. La primera declaración hay una declaración muy rápida del gobierno de Chihuahua, después está la declaración de Ronald Johnson, del embajador de Estados Unidos, que en ningún momento dice que estuvieran haciendo un operativo estos dos agentes. Y luego sí, una declaración, creo que sí, un poco confusa del fiscal Jáuregui, César Jáuregui, el fiscal de Chihuahua, porque entrelaza la muerte de los agentes y del jefe de la Agencia de Investigación Criminal del Estado, con el exitoso, hay que decirlo, operativo que se realizó en el sur del Estado. La presidenta creo que está también mal informada el día de ayer cuando da su primera información, porque ella también entremezcla la muerte con los operativos, da a entender que estos dos elementos murieron en ese operativo. Y bueno, cuando descubrimos empezamos a desenredar esta madeja. El tema es el siguiente: hubo un operativo, se realizó en el sur del estado, en el municipio de Morelos, participó el ejército en ese operativo. Ahí no hubo elementos de Estados Unidos. Los elementos de Estados Unidos los hubieran visto los miembros del ejército y no hubieran aceptado que hubiera elementos de Estados Unidos en un operativo. El accidente se da 6 horas y media en un punto de la Sierra Tarahumara, en Huachochi, donde ahí sí estaban estos elementos. No sabemos exactamente qué es lo que estaban haciendo estos elementos. A mí las fuentes del gobierno de Chihuahua me dicen que estaban ahí para otras razones, que ahí estaban haciendo un entrenamiento de drones con fuerzas de seguridad, porque ahí había condiciones idóneas. Se los llevan hacia Chihuahua y ahí es donde sobreviene el accidente. Aquí yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Primero, la colaboración de Estados Unidos con distintos gobiernos estatales se da en muchos gobiernos desde hace mucho tiempo. Lo hemos visto en Guanajuato, yo mismo lo vi en Chihuahua, en trabajos conjuntos de la Secretaría de Seguridad con el CBP, con el área de fronteras, inmigración de los Estados Unidos. Lo he visto en varios estados del norte del país en muchas ocasiones. Creo que ese no es el problema. Creo que también que lo que se dice de la ley de seguridad nacional, que tienen que informar a relaciones exteriores, dudo mucho que esta colaboración se esté dando sin que hubiera una información de la Embajada de Estados Unidos eh, con el gobierno mexicano, porque hay una comunicación muy ágil. También dudo que haya ocurrido algo extraño y que haya sido el embajador Ronald Johnson el primero que haya salido a decir que eso había ocurrido, se hubiera tratado de ocultar. Me parece que lo que sucede es que es tan intensa y tiene tantas vías, una vez más, la relación con Estados Unidos, que se pierden un poco de control. Y me parece que la información en este ámbito, como en muchos otros ámbitos en la presidencia de la República, no está fluyendo como debería.
Sí, yo preguntaba hace rato, Jorge, no sé si compartas la inquietud, pero yo preguntaba si fue necesario que fallecieran estos dos presuntos agentes o agentes adscritos a la Embajada de Estados Unidos para que el gobierno federal se enterara que estaban realizando el trabajo que estaban realizando. Sí, mira, yo creo que, a ver, yo creo que el gobierno tiene que estar enterado. Ujú. No creo que haya en ningún estado agentes, según el Washington Post publica hoy, eran agentes de la CIA, pueden ser de cualquier otra agencia, que hayan estado operando sin ninguna información del gobierno, sobre todo porque en estados como Chihuahua, bueno, tú lo conoces mejor que yo por obvias razones, pero yo he ido en muchas ocasiones en los últimos tiempos, la colaboración que se da entre el Ejército, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, el gobierno de Estados Unidos, por el solo hecho de que en El Paso está la principal, ahí en la frontera está la principal sede una de las principales sedes del ejército estadounidense, pero la principal sede de combate al narcotráfico y demás, es intensísima. No, no me imagino que eso no pudiera ser conocido, que se pueda establecer algún mecanismo de colaboración con agencias estadounidenses en un lugar donde trabajan todas las agencias del gobierno federal, eh, que eso se pudiera ocultar. La verdad, dudo mucho que sea así. Lo que sí creo que puede haber, como hay en muchos casos en esta administración, mucho desorden y mucho manejo cruzado de la información. No veo, sinceramente, no veo que haya posibilidades de que estén trabajando agentes de Estados Unidos en un estado como Chihuahua, donde hay tanta participación de fuerzas de seguridad federal, sin que nadie del ámbito federal se entere. Que haya llegado o no esa información a la presidencia, ya, como sabemos, es otra cosa. Bueno, ¿se violó alguna ley, Jorge, en este caso? No lo sé, no lo sé. Hay una ley que se estableció después del tema del general Cienfuegos que dice que todos los miembros de agencias en México que trabajen en México deben estar registrados o ahí señalados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso no lo saben porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha dicho una palabra hasta ahora sobre ese tema y no sabemos si son parte de convenios. Yo insisto en un tema, Pascal. Si no estaban registrados, si estaban realizando alguna labor de la que el gobierno federal no estaba enterado, me resulta extrañísimo que un hombre como Ronald Johnson, que si sabe, sabe de muchas cosas, pero si sabe de algo es de seguridad y Ujú. de este tipo de trabajos, fuera el primero en dar una declaración diciendo que habían fallecido estos dos elementos, estos dos instructores de la Embajada de Estados Unidos. Se hubiera tratado de manejar de otra forma, se hubiera tratado de ocultar. ¿Por qué? Porque sería, un, como algunos lo intentan desarrollar, un conflicto diplomático. Claro. Bueno, pues, ¿qué tipo de información crees que está esperando la presidenta en este caso, Jorge? Bueno, hay vías muy claras por las cuales está el intercambio con Estados Unidos, ¿no? Ujú. Una es el ejército con el Comando Norte, la otra la lleva Omar García Harfuch con las distintas agencias de seguridad civiles y finalmente está la Cancillería, que es la que tiene eh, lo que llamaríamos el registro de agentes extranjeros que están operando en México. Son las tres únicas vías que hay para saber si hay esos convenios, qué tipo de convenios son, y después me imagino que con la comunicación con el gobierno de Chihuahua. El gobierno de Chihuahua dice que este tipo de colaboración se hace desde hace años en forma regular Ujú. para entrenamiento, sobre todo por la relación tan cercana que hay ahí entre Chihuahua y las bases militares del Paso y que siempre se hicieron. Mira, yo recuerdo desde la época de las muertas de Juárez, la peor época de Juárez, haber ido a reportear precisamente a Ciudad Juárez
y ver ahí cómo estaban trabajando agentes estadounidenses colaborando con fuerzas de seguridad para tratar de recuperar el control de Ciudad Juárez, lo que finalmente se logró. Claro, eran otros sexenios, eso ha cambiado, pero sí esa colaboración se viene dando desde años atrás. ¿Qué información se tiene en el ámbito federal sobre eso? Evidentemente todavía no lo sabemos. Bueno, pues estaremos atentos a todo ello. Gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Gracias a ti, un gran abrazo a todos. Gracias. Jorge Fernández Menéndez, léalo en Excelsior, su columna Razones.